y análisis sobre las inversiones para la conservación en la Amazonía y el Putumayo, ¿no? Precisamente con estos interesantes hallazgos que nos ha compartido Maritza el día de hoy, esta mañana, tenemos la intención de facilitar o realizar un pequeño panel de conversación con aquí nuestros compañeros y compañeras del departamento del Putumayo, que también vienen trabajando con nosotros en un proceso pues, complementario a este, relacionado pues, con apuestas de transición energética justa. Pero como ustedes han podido ver de pronto ahí en la agenda del día, pues esa es una temática y un bloque que vamos a abordar más adelante. Entonces, pues para tener una charla muy interesante sobre estos hallazgos, conocer un poquito la perspectiva de parte de nuestros compañeros de Putumayo, pues vamos a orientar una charla que pues la idea es que nos brinde como unos elementos, unas reflexiones ciudadanas sobre estos hallazgos, sobre estas dinámicas y también implicaciones que tienen las inversiones para la conservación en la Amazonía. Y por supuesto, pues posterior a esta conversación, a este panel con liderazgos del Putumayo, pues la idea es que también podamos tener un espacio de intercambio con ustedes, los participantes, invitados y asistentes a este evento. Entonces, pues para empezar, voy a presentar de manera un poco más detallada a nuestros participantes y panelistas. En primer lugar, voy a presentar a Emilce Bernal. Como lo mencionaba Alan, pues es defensora de derechos humanos y lideresa campesina del Putumayo. Actualmente hace parte de la Mesa Territorial de Garantías. Ha trabajado en acciones de monitoreo ambiental comunitario con énfasis en el agua, monitoreo del corredor Puerto Vega de Tellé, en la identificación de impactos a 14 comunidades. También hace parte del Consejo Comunitario de Mujeres y es integrante de la Mesa Territorial de Garantías. Desde allí ha trabajado también por la defensa de derechos humanos en el contexto de reconfiguración del conflicto armado y acompañamiento técnico a la implementación del acuerdo de paz desde la política de reintegración. Emilce, bienvenida. En segundo lugar tenemos pues a nuestro compañero Edgar Torres, que es integrante del Observatorio Ambiental Ciudadano de Mocoa, con más de 20 años de experiencia en ejercicios de control social, ambiental y defensa del territorio, a partir de diferentes acciones en el piedemonte andino-amazónico. Recientemente se integró a una red de organizaciones que busca hacer seguimiento a inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo en la región amazónica. Edgar, bienvenido también a nuestro panel. En tercer lugar tenemos a nuestra compañera Maritza Espinosa, que también ya la conocen en este momento, que es gestora ambiental y trabajadora social, con experiencia en procesos de justicia restaurativa y análisis de estándares de derechos humanos en contextos de defensa territorial e implementación de proyectos ambientales. Ella hace parte del equipo de Foro Región Central en el eje programático de ciudadanía activa, donde ha acompañado procesos en el Putumayo y en el departamento de Meta, desde la construcción de diagnósticos socioambientales y espacios de diálogo multiactor. Maritza, bienvenida. Y también vamos a tener vía conexión virtual a Epifanio Vaca Tupayachi, que es director de la organización no gubernamental Grupo Propuesta Ciudadana de Perú. Como ustedes pudieron ver, este estudio también plantea un comparativo, un análisis de estas características para establecer pues, similitudes y diferencias entre el caso de Colombia y el caso peruano. Entonces, pues, Epifanio pues, bueno, va a estar en este enlace y en un momento pues, ya estará disponible para también conversar con nosotros. Bueno, entonces para empezar con este panel, bueno, me presento también, aprovecho, Luis Felipe Jiménez Cubillos, también integrante del equipo de Foro Región Central, soy coordinador programático del eje de institucionalidad política para la democracia. Y ya está. Entonces, pasemos más bien a la conversación sobre estos hallazgos del estudio que ha presentado Maritza. Como se puede ver, pues, de alguna forma, como es una especie de trabajo también que viene dando unos pasos iniciales al respecto, todavía requiere, digamos, mucho más trabajo para desarrollarse y aún obtener muchas más claridades y precisiones sobre las dinámicas y las implicaciones que tienen este tipo de inversiones. De todos modos, pues ya hemos reconocido ciertos efectos o impactos que ha tenido pues, la ejecución de esos recursos, las inversiones de estos programas, la formulación de los mismos en los territorios pues, de nuestro país y más que todo pues, de la Amazonía en este caso.
Y por ello, pues, queremos establecer una pregunta muy clara para determinar cómo ha sido esa experiencia puntual de las comunidades del departamento del Putumayo con respecto a la implementación de estos programas y digamos, de pronto la claridad sobre la ejecución de estos recursos e inversiones. Entonces, pues, en Ilse, yo quisiera preguntarte a ti como líder social y campesina con esa trayectoria amplia que tienes en el departamento ya de varios años, ¿tú qué opinión tienes sobre el cumplimiento de estándares y derechos en el marco de los proyectos de conservación que llegan al territorio? ¿Qué percepción tienes de ese cumplimiento para ti? ¿Qué reflexión te genera si efectivamente, pues, los proyectos ayudan o contribuyen o tienen un cumplimiento claro de estándares y derechos, o si hay una situación totalmente contraria desde lo que tú has percibido y experimentado como líder social, no solo tú sola, sino también en relación con, de pronto, la comunidad y las diferentes agrupaciones con las cuales tienes relación? Muchísimas gracias por permitirnos estar, pues, aquí en este espacio junto con mis compañeros, pues, que hemos venido del departamento de Putumayo y que, pues, estamos participando en esta construcción colectiva con Foro Región Central. Bueno, con respecto a la percepción que tenemos del cumplimiento de estándares y normas y derechos, pues, a través de estos proyectos de conservación ambiental dirigidos, pues, a la protección del bosque, del agua, pues realmente creo que el estudio que hizo Marixa, pues, nos puede evidenciar que en cuanto al tema de la participación de las comunidades en tanto la formulación, el diseño, la gestión, la implementación y la evaluación de estos proyectos, pues es inexistente, ¿no? O sea, es casi nulo. O sea, realmente por ahí podemos empezar. O sea, realmente este estándar o esta norma que puede estar enfocada a que realmente haya una participación efectiva, empoderada, pues, de la comunidad, pues no se evidencia, ¿no? Y entonces, pues, de entrada podríamos decir que por ese lado no se están cumpliendo estos estándares. Ahora también el hecho de que estos proyectos, pues, tan importantes realmente no tengan en cuenta la opinión, la participación de las comunidades que son dueñas y custodias de los territorios, pues también yo creo que ahí podemos identificar, ya haciéndole un seguimiento exhaustivo a la implementación de esos proyectos, muchas inquietudes y vacíos. Por lo menos preguntarnos cuál es la percepción de la conservación que hasta ahora se ha hecho en el departamento de Putumayo a través de esos proyectos, ¿cierto? Y de los que se avecinan y se proyectan a hacer, como el Camino de la Pantera con el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. Entonces, uno podría decir que, pues, en términos generales, estos estándares y estas normas que deberían ir enfocadas hacia el respeto y la garantía de los derechos humanos, hacia la promoción de la participación real y efectiva de las comunidades, pues no se está dando, ¿cierto? Entonces, creo que ahí estaría como el reto de poder como replantear, pues, esta formulación de estos proyectos que sean socializados, pues, en las comunidades, en los territorios, que vincule organizaciones ambientales que tienen capacidades. Hay profesionales con una larga experiencia en la región. O sea, cómo en todo el proceso se vincula el territorio, ¿no? Y pues de seguir así, o sea, sin cumplir con estas normas, pero de cara como a lo que el territorio y la población necesita, pues lo que va a ser muy grave y muy delicado, porque esto lo que hace es profundizar más los conflictos socioambientales que tenemos en el departamento de Putumayo. O sea, es decir, un proyecto tan importante como el del reconocimiento y el fortalecimiento de la participación étnica, como en todo el tema de la conservación, que es un proyecto que se desarrolló allá, pues no va a lograr, pues, esos resultados, ¿cierto? Y además también precisar que las cifras, las estadísticas para nosotros como pobladores no nos dicen nada. O sea, nosotros nos pueden aquí traer y decir que
de esas 11.000 hectáreas que se deforestaron en el 2023, entonces pues ahora ya hemos recuperado. Eso no significa nada, que hoy nos digan que Puerto Guzmán y Leguízamo tienen núcleos de forestales de la biodiversidad y que estamos haciendo 50.000 acciones, pues eso no va a cambiar la realidad ambiental que nosotros vivimos en el departamento de Putumayo. O sea, es decir, realmente, con este estudio que hace Foro Región Central y que hoy nos muestra parte de esos resultados, nosotros podríamos decir que la verdad, como ciudadanos putumayenses, realmente deberíamos, el llamado también es para nosotros, ¿no? Tomarnos en serio, porque no es justo que se malverse tanta plata en el nombre de la conservación y que nosotros los resultados no los veamos por ningún lado. Es más, ni siquiera conozcamos quién los ejecuta, o sea, quién está detrás de quién, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que eso ya es como algo maquiavélico, o sea, realmente eso es como jugar como con las necesidades de un territorio, y eso es profundizar más las desigualdades sociales, que tienen que ver mucho con los desajustes ambientales. Gracias, Enilce. Creo que es muy importante pues el llamado que tú realices de acuerdo pues a varios elementos, ¿no? Digamos que el mal manejo de pronto de estas inversiones y la mala implementación de estos proyectos pues puede llegar a contribuir o a potenciar de pronto situaciones de conflictividad ambiental. Creo que ese es un elemento pues interesante en el marco como del análisis y las experiencias que ustedes pues también han percibido en el territorio. Pero adicional a eso, pues creo que hay un llamado muy importante, pienso, a la importancia de no malgastar la plata o los recursos económicos en nombre de la conservación. Creo que esa es también una invitación pues muy interesante, pues sobre todo en un contexto que nos reta, ¿no? Como humanidad, en términos de que pues estamos en una lucha o en el intento, digamos, de mitigar las consecuencias del cambio climático, y se supone que estos recursos y este tipo de programas pues podrían tener pues el potencial de favorecer y mejorar pues las condiciones de conservación y de, por supuesto, de la calidad de vida y bienestar de las poblaciones que habitan también este tipo de entornos ecosistémicos. Y resulta que pues de alguna forma puede que algunos programas, inversiones de estas características no estén atendiendo un propósito tan importante y tan loable pues en este contexto actual que tenemos, ¿no? Entonces pues en sentido estricto pues tenemos ahí como una reflexión sobre, bueno, quién administra eso, cómo se invierte y efectivamente pues no se malgaste la plata o se hagan acciones lesivas en nombre de la conservación, ¿no? De una apuesta tan importante como la conservación. Hay entonces una pregunta muy importante que me encantaría hacerle a Edgar en relación también con el acceso a la información, ¿no? Porque pues de alguna forma el reconocer y saber cuáles son los recursos que se están invirtiendo, cómo se están invirtiendo, cómo se gestionan ese tipo de proyectos y también qué resultados concretos se están alcanzando a través de estas inversiones, pues es algo que directamente pues también la ciudadanía requiere conocer. Para la ciudadanía y sobre todo los que habitan el territorio es algo muy importante. Entonces en ese sentido, para Edgar, yo quisiera preguntarle ¿qué barreras concretas has encontrado de pronto como veedor ciudadano, como integrante del Observatorio Ciudadano, también del Observatorio Ambiental Ciudadano al que haces parte, y también integrante o parte de esta red de seguimiento, ¿cierto?, en la cual estás ahorita? ¿Qué has encontrado tú en cuanto a barreras de acceso a la información que dificultan esta tarea? ¿Qué elementos más puntuales destacarías y añadirías como en ese ejercicio ya bastante largo y con alta trayectoria de veeduría ciudadana que tú has podido realizar desde el observatorio y diferentes iniciativas? Gracias, Felipe. Buen día para todas y todos. Muy poco acostumbrado a estar un poco más alto que el auditorio, normalmente estoy allá. Pero como decía Juliana, pues creo que ahora nos toca ponernos al mismo nivel y trabajar juntos.
En este ejercicio del control a la gestión pública con énfasis en lo ambiental, mirando un poco el documento producto de lo que nos tiene aquí sentados, pues recoge unos elementos que históricamente se han venido presentando y que se han venido recogiendo en las manifestaciones de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, que lo que han logrado es profundizar el abismo de confianza entre la institucionalidad y los actores que realizan acciones en el territorio. Yo la ayudo acá. El ente regulador y controlador en temas ambientales en la región, la corporación. Y es necesario hoy en este tema que nos llama a que nos encontremos en pos de enfrentar un problema mucho más profundo que tiene muchas más aristas, a que revisemos cosas y realmente las ajustemos. El control social se ha visto en el territorio un poco como el pañal sucio, digamos, como el ejercicio de quienes están allí y no son bien vistos. Y esto genera ya una distancia y un obstáculo entre quienes realizan acciones y quienes ejecutan recursos. No solamente es el control social desde la ejecución, el control social se tiene que hacer desde la planificación, desde la definición de lo que se va a hacer. Ahí hay un espacio muy grande que no se está realizando. O sea, la norma lo plantea, pero la realidad no se ejecuta. Entonces, esa participación ciudadana, ese ejercicio de control social, de control ciudadano, comienza a tener vacíos que generan falta de elementos. El acceso a la información no es fácil, y a la información veraz, a la información oportuna, a la información detallada, que va desde la definición de la acción que se va a realizar, pasando por el recurso que se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, hasta los resultados y la evaluación de la acción. Esos pasos en el ejercicio del control no se realizan. Normalmente las veedurías y el control social se establece como en la ejecución de algo que ya está definido para hacer. Ese es el control social, como se tiene establecido por la institucionalidad. Y en la ciudadanía también hay un vacío, porque la ciudadanía tampoco tiene claro el derecho que tiene a hacer ese ejercicio. Entonces, muchas veces esa falta de claridad conduce a que se realicen acciones que no son favorables para el ejercicio y para la confianza de la ciudadanía, y entonces genera también un problema interno social de confianza en el ejercicio. Las garantías del ejercicio del control a la gestión pública, con énfasis en lo ambiental, que es lo que hemos venido realizando. Esas garantías no le permiten, o sea, la norma, a la ley también le falta darle garras, le toca garras a los ciudadanos para poder enfrentar ese ejercicio de control. Entonces, quien asume toda la carga del ejercicio es el ciudadano. Entonces, el ciudadano asume toda la carga de las garantías que requiere para hacer el ejercicio. Y se necesitan unos mínimos, se necesitan unos elementos mínimos para poder facilitarle al ciudadano, que además de tener la voluntad, la interesa, la decisión de hacerlo, pues tiene que poner de su patrimonio para poder hacer el ejercicio. Entonces, allí también hay unos elementos. Hay ejercicios de control que se realizan por organizaciones no formales. Entonces, esa informalidad también limita, entre comillas, porque son legítimas,
Una cosa es ser informal y no estar registrado, pero otra cosa es que es legítimo el ejercicio como ciudadano, tenemos el derecho a hacerlo y a ser reconocido. Entonces ahí también hay otros elementos de norma que se tienen que revisar, tienen que dar, facilitar. En este momento el Ministerio está haciendo alguna convocatoria donde recoge un poco de eso y facilita un poco el ejercicio de control a la gestión ambiental y reconoce un poco ese aspecto, pero eso hay que instalarlo, hay que institucionalizarlo y hay que dejarlo en los ciudadanos. Entonces básicamente son, digamos, esos elementos que generan desmotivación para hacer el ejercicio y que generan distancia entre la institucionalidad y los ciudadanos. Muchas gracias, Edgar. De acuerdo. Tenemos unas barreras muy importantes en ese aspecto y sobre todo pues en el involucramiento pues desde el principio, ¿verdad? Para que pues efectivamente pues estos programas pues digamos que garanticen ciertas condiciones de transparencia desde pues, su primer momento como de formulación y pues posterior en siguientes escenarios en los que quizás ya se empieza a hacer su ejercicio de implementación. Entonces es una condición importante para establecer pues, un elemento, un factor que es el de confianza. El de confianza pues en estos programas, el de confianza que también puede llegar a verse vulnerado y afectar el desarrollo de programas e inversiones que podrían tener un impacto importante en el marco de la conservación de ecosistemas estratégicos. Y si pues esa confianza se vulnera y además pues digamos que se dispersa esa desconfianza o esa poca confianza en ese tipo de apuestas, pues también vamos a estar limitando las posibilidades de generar una serie de condiciones también favorables para nuestros ecosistemas. En ese aspecto quisiera como dirigir a Maritza también una pregunta relacionada con estos elementos que nos brinda Edgar, y es principalmente, bueno, una especie de dos preguntas. Una, por un lado, ¿tú consideras que de pronto la información de tipo financiero es la que mayor retos representa en estos momentos o puede tener un reto de pronto superior al de otro tipo de información, quizás de carácter más programático, o crees que de pronto la situación es distinta, o si hay un asunto de carácter de información que sea más opaco o quizás más difícil de acceder, al cual es más difícil de acceder? Y en segundo lugar, si dentro del acceso a la información que tuviste en el desarrollo también de este estudio, identificaste de pronto algún elemento que pudiese destacarse al respecto. Bueno, pues ya lo mencionaba yo en la presentación y Edgar también señala elementos de cómo el control social se ve como con barreras a la hora de recabar información. El acceso a la información tiene unas complicaciones que son una constante, casi que para todas las temáticas. Sin embargo, sin duda alguna, para la información financiera pues hay retos todavía mayores. La integración que se realiza en Colombia, por ejemplo, tuvo que recurrir a cualquier cantidad de fuentes y mecanismos. Por supuesto que uno de los principales acervos de información fue, por ejemplo, el mapa de inversiones, que ahí muestra como algunos elementos de cifras. También recurrimos al sistema de monitoreo sobre el financiamiento para el cambio climático, sistemas de datos abiertos de diferentes entidades, pero usualmente se encuentra informaciones el monto total. Pocas veces se encuentra información desagregada, no solo desagregada, digamos, para referirme particularmente al mapa de inversiones. Le muestran a uno el dato y le dicen esa asignación es a nivel nacional. Entonces aparecen ahí todos los departamentos que van a tener esa asignación, pero no siempre se logra hacer la trazabilidad en detalle de ese total, que a veces puede ser en millones, cuando realmente llega al Putumayo. Y entonces eso también lo contemplamos también en el estudio, ahí es un matiz importante, porque
puede haber cifras del orden de los billones, como les decía, pero qué tanto de eso llega al Putumayo y qué cantidad se ejecuta efectivamente. Entonces, en general, los retos de acceso a la información son gigantes, pero particularmente con el acceso a la información de carácter financiera. Uno, porque no hay tantas fuentes, digamos en el caso peruano, bueno, aunque no siempre es de tantas fuentes, sino la rigurosidad de las fuentes, que también Edgar lo mencionaba hace un momento de cuál es la fiabilidad de esa información. En el caso peruano pasaba algo muy interesante, es que tenían menos fuentes, ellos se referían a 3 bases de datos, uno que era como centralizado en el ministerio, lo que sería acá el Ministerio de Hacienda, pero en Perú, otro que es Profonape, que es como de unos fondos que se destinan a organizaciones de la sociedad civil, y la APSI, que es la Agencia para la Cooperación, que es como el equivalente de la agencia que tenemos también en Colombia, pero con solo estas 3 fuentes ellos lograron tener un rastreo, un universo muchísimo más grande porque la información está centralizada. Además, para información pública tienen, digamos, unos estándares, un seguimiento, una obligatoriedad que más o menos se cumple, que les permite en alguna medida tener esa información con más facilidad en relación al caso colombiano. Pero además de que no tenemos esas fuentes centralizadas, que están atomizadas, que no existe esa desagregación en el detalle para saber cuánto de eso va a qué región, es difícil también, en términos ya del proyecto puntual, establecer qué de ese monto va para determinada estrategia. Entonces, puede que el proyecto tenga un eje de género, interesante, pero ¿qué monto se destina a género? ¿Qué monto se destina a otros aspectos de pronto que son más del orden administrativo? Entonces, por ahí hay un reto relevante. Y otro tiene que ver con cuando se accede a la información financiera, hay también ciertos tecnicismos que pueden dificultar la interpretación y pues los procesos de control social ambiental. Entonces, claro, son entidades de un orden pues, institucional, técnico, que tienen que responder a esas lógicas también, pero hay que pensarse cómo se difunde esa información, porque una cosa es que esa información llegue a equipos de trabajo de economistas, que fue el caso de estos reportes, que pueden hacer una indexación de los datos, que pueden hacer un rastreo, una lectura desde su campo de saber, pero otra muy diferente es que esto llegue a los territorios donde hay pues, organizaciones de base que hacen seguimiento, que tienen también unas capacidades instaladas, pero pues lo técnico puede estar representando también una barrera. Marisa mencionó esto último que planteó del tecnicismo en la llegada a los ciudadanos, a las organizaciones. Y es que manifestó en la presentación que se plantea por los ciudadanos que no lo sabían, no conocían. Sí, eso lo hemos visto en proyectos en el territorio. Y ahí hay un reto para la institucionalidad y para los que adelantan acciones en el territorio, y es realmente establecer un mecanismo que permita que la comunidad entienda y se apropie desde el inicio. Desde el inicio, para que al final del proyecto no sabíamos, no conocíamos, porque fue a escuchar, al refrigerio y a la foto, pero no se hubo la intención propia de instalar, de recoger, de involucrar a los ciudadanos en el proyecto. Entonces me parece que ahí hay un tema también importante y un reto que va a ayudar al tema de la sostenibilidad, que va a ayudar al tema de la confianza, que va a ayudar a que se busque amarrar el proyecto al individuo, a la ciudadanía, a la comunidad. Me parece que hay que revisar también un poco ese tema, más lo relacionado con la terminología, ¿sí? Con la forma en que se quiere transmitir. A veces los técnicos estamos, que también estamos un poco distantes del vocabulario y del entendimiento que puedan tener el auditorio. Era eso. Muchísimas gracias, Edgar.
Sí, yo creo que acá vemos identificamos pues un reto bastante importante, clave, como es el acceso a la información de manera desagregada, inteligible, veraz, entre otros elementos. Y en comparación con Perú, pues bueno, hay unas diferencias interesantes en ese aspecto. Entonces voy a volver a Edgar para preguntarle una cosita relacionada que ya empezó a desarrollar, pues precisamente con este aporte que nos compartía, y es desde su percepción y desde su ejercicio de veeduría también, desde esa trayectoria, ¿qué considera que podría hacerse también desde las entidades públicas para contribuir y facilitar mucho más el proceso de veeduría y control ciudadano en este tipo de temáticas? Digamos que empezó como a mencionar algunos elementos en estos momentos. Entonces, ¿qué más considera que dentro de ese ejercicio, dentro de las redes en las cuales has estado, podrían determinarse o identificarse acciones que quizás se le podrían sugerir a las entidades públicas para que esto sea un ejercicio más sencillo, más amable, teniendo en cuenta que parte de la voluntad de la ciudadanía, lo decías ahorita, ¿no? Está la voluntad, nosotros lo hacemos, pero se ponen algunas barreras que impiden o dificultan mucho más eso. Entonces, ¿cómo verías eso? Pues podría ser muy sencilla la respuesta. Hay una norma que, como dije anteriormente, le faltan elementos para que haya mayores garantías en el ejercicio del control. Pero es que la norma no es suficiente, lo sabemos, eso ocurre en muchas cosas en nuestro medio. Están las normas, pero no se aplican. Entonces, ¿quiénes no la aplican? Es la experiencia que hemos tenido. No la aplican las instituciones, los ejecutores. No aplican la norma. La norma, la 1757 habla de la participación ciudadana, pero eso no se conoce y no lo aplica la institucionalidad. La ley 850 también habla de lo mismo en el ejercicio del control de las veedurías ciudadanas y de la reglamentación. Entonces hay una serie de normas que existen, pero que realmente no se aplican. Entonces, para que eso funcionara, pues deberían de aplicarse y se verían otros resultados. Pero también hay desconocimiento del ejercicio en los ciudadanos. Entonces, no solamente es aplicar la norma, sino capacitar a los ciudadanos, darle elementos, darle información, darle condiciones. Entonces, esas que se van, en la medida en que se van viendo más cosas, se van viendo todas las aristas y se va haciendo más complejo el ejercicio, porque también debe haber uno muy importante, y es el interés en hacerlo. La convicción en hacerlo por parte de quien es el responsable de los recursos y de los resultados. Hay que haber una voluntad clara para transmitir eso. Yo he estado en presentación de proyectos donde nunca se presenta el presupuesto, primero, y segundo, ¿cuánto es? Y no lo tiene claro. No sé si porque no lo tengan claro o porque hay resistencia a entrar en esos detalles. Me parece que eso tiene que trascender, porque de ahí comienza a generarse conflictos. Entonces es un poco también hacer el ejercicio de hacer partícipes a los ciudadanos y a las organizaciones de los territorios que hacen el ejercicio. No solamente hacerlos partícipes para contarles, sino para recoger sus experiencias. Pero más allá de recoger sus experiencias es involucrarlos en el ejercicio, en el proyecto, es meterlos, es hacerlos partícipes del proyecto. Que eso tampoco se tiene previsto en los presupuestos y en los proyectos. O sea, para eso no hay recursos. Entonces debería planificarse teniendo esos elementos en cuenta. Y teniendo elementos en cuenta de no solamente llegar hasta cerrar la inversión o el proyecto, sino que sigue, evaluar
y generar, digamos, vinculación más profunda de los ciudadanos en el ejercicio. Entonces, esos son elementos que tienen un poco más de complejidad, tienen más reto, pero hay que tenerlos en cuenta. Y en temas de conservación, de restauración, de reforestación, de protección de los ecosistemas, eso hay que verlo, porque si no se queda en una acción un poco más leída en la ciudadanía como asistencialista, como una acción de un momento, ¿sí? Como una acción de qué me va a dejar ese proyecto, pero no se lee más allá. Yo quisiera pues aportar al respecto que está muy bien que haya esa voluntad política para implementar todas las normas que promuevan, ¿no? El control social, la participación, la veeduría, bueno, todo lo que una ciudadanía activa puede hacer para transformar. Está muy bien que se divulguen las normas y las leyes donde prácticamente pues garantizan el derecho a la participación, muy bien por eso, pero también debe haber unas garantías y unas condiciones para poder ejercer ese control social y esa participación, porque finalmente no podemos negar que hay en todos estos proyectos o estas inversiones hay unos intereses de muchos actores, y nosotros venimos de territorios donde prácticamente por el incumplimiento del acuerdo final de paz hay una reconfiguración desbordada del conflicto, entonces donde todo el mundo se acomodó en ese territorio de acuerdo a sus intereses, y lo que le afecte va a intervenir y va a accionar. Entonces creo que el control social debe estar también, para que se dé, deben haber unas garantías de protección de la labor, de la defensa de los derechos, ya sean ambientalistas, bueno, de todos los derechos de las mujeres, del territorio. Entonces es eso, sí, porque el control social, solo el control social sin el acompañamiento institucional con esas otras acciones que tienen que garantizarse, como es el Ministerio Público y todo lo demás, pues no se va a dar, por más de que tengamos gente capacitada en normas y leyes y podamos poner en jaque a las entidades territoriales, pero no va a pasar, no se va a cambiar las cosas, porque finalmente se diezma esa capacidad por el conflicto armado, ¿cierto? Por otro tipo, digamos, de hechos que hacen que predomine el silencio frente a cosas que uno puede saber que están mal y que es necesario, digamos, cambiarlas. Entonces, este control social hoy en este momento nos convoca a que podamos pensar, entonces, por qué realmente en los territorios no hay un control social efectivo, y sobre todo en materia en asuntos ambientales, que también el tema se hace mucho más complejo. Gracias, Edgar, gracias, Emilce. De acuerdo, creo que con esto queda pues bastante claro que uno de los retos que tienen las comunidades también de Putumayo, o en general incluso de la Amazonía, a la hora de la implementación de este tipo de proyectos de conservación ambiental, es el acceso a la información, las posibilidades de participación, de involucramiento, de inclusión, de ejercer pues también evidentemente el control social, ¿no? Pero pues quería de alguna manera preguntarle a Nilce también sobre otros retos que puedan estar experimentando las comunidades del Putumayo a la hora de implementar, a la hora de que se implementen estos proyectos de conservación ambiental. Ya hablamos de los de participación, acceso a la información, ¿verdad? ¿Qué otros se experimentan o se están presentando? Y tomo como base quizás un poquito algunas conversaciones que hemos tenido al respecto en nuestro grupo de trabajo con las personas del Putumayo, en las cuales frente a algunos programas de conservación, de captura de carbono, otros elementos, pues se han manifestado otras situaciones muy importantes o muy complejas que valdría la pena pues también quizás identificar un poco más. Entonces, fuera de los elementos de participación y acceso a la información,
bastante importantes para estos programas y también para nosotros, incluso como fundación y seguramente muchos de los asistentes acá. ¿Qué otros retos o dificultades o impactos también han tenido las comunidades del Putumayo en el momento en que se implementan este tipo de programas y proyectos de conservación ambiental? Gracias, Felipe. Bueno, yo considero que, o sea, el primer reto que tenemos, pues todas las partes, es conciliar lo que estemos pensando por la conservación ambiental, ¿cierto? Puede ser que por lo menos desde una mirada institucional, pues es lo que hemos tenido hasta hoy, ¿cierto? A través de los proyectos. Y puede ser que para las comunidades en los territorios, esa mirada con la que se ha planteado hasta ahora la conservación puede afectar sus intereses, por decir así, porque pueden comprometer los medios de vida. Es decir, pueden ver una conservación ambiental que restrinja como por lo menos prácticas tradicionales que vienen haciendo pues las poblaciones, porque pues aprovechan pues los recursos naturales, por así decir, pero como no hay una armonización, ¿cierto? O sea, hay más una coerción, es decir, por lo menos si tenemos campesinos que viven del aprovechamiento de los bosques para utilizar la madera, para hacer su infraestructura productiva, para arreglar los puentes, para hacer lo que sea, pues estos campesinos hasta ahora el tratamiento que se les da, ustedes ya saben cuál es ese tratamiento, ¿cierto? O sea, bueno, los penalizan y es más porque prácticamente acceder a formalizarse aprovechamientos domésticos o bueno, aprovechamientos que puedan requerir, pues es muy difícil, digamos, acceder a eso y pues ahí no se avanzan esos trámites para hacerlos más flexibles, más accesibles. Entonces lo que quiero decir es que, claro, si no se construyen, digamos, proyectos de conservación desde ese saber de las comunidades y los científicos y los expertos y los técnicos, pues realmente siempre va a haber esa percepción como que, bueno, me va a afectar la economía porque usted ya viene aquí con su conservación y pues yo aquí pues vivo el bosque y entonces, bueno. Entonces ese es por ese tema, ¿no? O sea, conciliar, digamos, como ese pensamiento, ese enfoque, ese concepto, bueno, qué sé yo. Claro, por otro lado, el reto que tenemos como putumayenses o como amazónicos, pues es realmente fortalecer nuestra capacidad político-organizativa en temas ambientales, de tal manera que nosotros podamos incidir más en las políticas públicas, que podamos incidir más en los planes de desarrollo territorial y en todos los instrumentos de planificación que pues existen y se modifican, ¿no? Porque es que, claro, esa es la otra situación, que usted encuentra un sinnúmero de herramientas de planificación en materia de lo ambiental, para tanto el uso, la administración, el manejo, todo lo demás, de las riquezas naturales, pero pues esos instrumentos se quedan como ahí, o sea, por un lado en un documento muerto y por otro lado pues sirven es como para poder dar viabilidad y digamos a proyectos que hayan unos intereses claros, porque nosotros si estamos en este proceso es porque pues la verdad mantenemos el principio de la realidad. Entonces, un ejemplo, hubo un proyecto más de 5.000 millones de pesos para la protección de la ribera del río Putumayo entre los municipios de Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Caicedo. Un proyecto que se logró formular directamente con la participación de la comunidad, donde esa comunidad se veía que iba a ser, o sea, ellas iban a hacer las cosas, o sea, realmente nadie les iba a hacer las cosas, sino ellos mismos. Iban a aislar, iban a regenerar, iban a establecer sistemas agroforestales. El proyecto era, bueno, ustedes mismos protejan esta ribera, porque ustedes son los que viven aquí al pie de esta ribera, este río, ¿quién más la va a proteger? Y ahí también sería el punto, o sea, conservar qué y conservar para quién, o sea, para quién vamos a conservar, ¿cierto? Entonces, finalmente cuando ya llega el proyecto, o sea, el proyecto cambia su implementación, o sea, realmente las comunidades simplemente lo que se hacen es que se pongan al pie del río, reciban las plántulas de cacao y de plátano y que entonces ya finalmente, porque era un proyecto que involucraba a la comunidad educativa, la comunidad campesina, la institucionalidad, o sea, era un proyecto en el que cuando se formuló, se pensaba realmente que se generara un proceso de conservación ambiental ahí, que
que fuera permanente, no un proyecto puntual donde se ejecuta una plata y ya. Pero pues resulta que no fue así. Y entonces, si hoy en día llegamos al Putumayo a decirle, mire, aquí tenemos este proyecto, pues finalmente hay una desconfianza, una falta de credibilidad de eso, porque dicen, no, eso es un proyecto en el que se va a legalizar recursos a nombre de la conservación. Entonces, ahí el reto que tenemos nosotros es, pues, fortalecernos organizacionalmente en materia ambiental, es poder también, pues, capacitarnos, porque la verdad es que sí tenemos que conocer mucho de este tema de la conservación, de todas estas normas, de toda esta legislación nacional e internacional, también aprender de las lecciones que hemos tenido pues en el departamento del Putumayo, y yo me quedo con una sola cosa, ¿no? Y es que prácticamente el reto en esto está de que haya esa voluntad política para que se vincule a las comunidades, o sea, hasta el momento en que no se reconozca, o sea, o no se permita que sean las comunidades las que digamos, puedan ayudar o bueno, hacer la conservación, es decir, se tengan en cuenta sus conocimientos, sus prácticas propias de conservación, todo ese saber, se las incluyan todo ese proceso hasta que no se haga eso y no solo sea como de nombre, ¿no? Decir, bueno, participación de la comunidad porque la invito a socializar el proyecto. No, realmente la comunidad tiene que estar inmersa como en todas esas etapas. Es decir, el uso, la administración, la planificación, todo tiene que estar ahí la comunidad. ¿Quién más para poder decir cómo hacer las cosas y qué es lo que le conviene al territorio si es la gente que vive por años ahí y para dónde se va a ir? Y este tema se los planteo así tan abiertamente porque con el tema de licenciamiento ambiental, esa es como nuestra petición, es decir, en un proceso de licenciamiento ambiental, usted va a hacer un estudio de impacto ambiental para un proyecto que afecte al territorio, realmente la comunidad tiene que poder tener la posibilidad de decir, mire, o sea, la medida para manejar esto puede ser esto. Entonces, este es un tema que prácticamente personalmente pues yo lo dejo aquí muy claro porque eso no se ve, o sea, realmente no se ve en el departamento, ¿cierto? Y entonces es también fortalecer nuestra capacidad de incidencia política, porque finalmente nos hace falta mucho entrar como en ese diálogo entre la institución y la comunidad. Y como les digo, o sea, también nos hace falta mucho llegar, digamos, con nuestras propuestas a todos estos instrumentos de planificación y gestión ambiental. O sea, realmente estamos lejos, o sea, nuestras propuestas por acá y las propuestas, digamos, desde un enfoque institucional por allá, no concilian, no se armonizan, y pues ahí es donde encontramos por esos grandes vacíos. Eso era Felipe. Gracias, Enilce. Muy interesante tu respuesta. Creo que aclaró como la necesidad y rescató lo que mencionas de armonizar, ¿no? De que esto se armonice, digamos, no puede ser algo a espaldas de la comunidad o de los habitantes de estos departamentos y estos territorios. Y por supuesto debe armonizarse también con las prácticas culturales, las características sociales, económicas y bueno, culturales, como lo mencionaba, que puede tener pues la diversidad poblacional que tiene, por ejemplo, un departamento como el Putumayo o una región como la Amazonía colombiana, ¿no? Entonces creo que ese también es un aspecto muy importante que vale la pena resaltar. De acuerdo con esto, con esta variedad como de factores, de elementos que hemos mencionado, que mencionó Ilse, Edgar, yo te quería preguntar, Maritza, pues dentro de este proceso de elaboración también de este estudio en el cual has participado, ¿cuáles retos, o más bien más allá de retos también, porque creo que hemos hablado bastante amplio de retos, es qué oportunidades tú encuentras a la hora de pensar en Colombia un futuro de política sobre conservación para la Amazonía? Quizás en relación también con la transición energética. ¿Qué oportunidades de pronto has identificado o han surgido quizás en ese proceso de estudio, en esta conversación, que crees que pueden alimentar
o que deberían tenerse en cuenta para alimentar y concretar políticas un poco más claras y precisas de conservación y transición energética justa principalmente para la Amazonía? Y si de pronto hay elementos que tú también rescatarías del caso peruano, ¿qué incluirías en esto? Para ahorita conectar con ello. Bueno, es una pregunta amplia, compleja, casi para una tesis. Pero voy pues, a dar algunos elementos de lo que encontramos en el estudio con Perú y en la experiencia práctica desde Foro Región Central. Oportunidades hay todas, creo que Emil se ha anunciado bastantes y Edgar igual, cuáles son como esos elementos, y uno que me pareció muy bonito, señalado por Emil, es pongámonos de acuerdo sobre lo que es conservar. Cuando nosotros hicimos un primer barrido de políticas para alimentar este estudio y también para ponerlo en conversación con las personas de Perú, pues encontrábamos que, claro, hay cantidad de políticas ambientales en Colombia muy interesantes. Hay política de biodiversidad que es bien compleja y bien completa porque tiene elementos de género que son bastante claros. Hay políticas forestales, hay estrategias puntuales de cambio climático, y todas mencionan la palabra conservación, pero en términos conceptuales muy pocas la desarrollan. Entonces como que el tema de conservación queda un poco a la interpretación que se le haga a la política, y pocas veces se fijan lineamientos específicos de qué es lo que va a implicar conservar. Incluso hay dificultades en establecer diferencias entre cuándo conservo, cuándo restauro, cuándo reservo, cuándo preservo. En términos biológicos tienen unas diferencias pues grandes que la política no siempre logra matizar. Entonces, por un lado está eso. En el diálogo de estos elementos de política para la conservación y la transición energética es donde yo encuentro oportunidades más importantes, pero además más urgentes. Y este es un dato que siempre doy que tengo oportunidad porque me parece muy llamativo, y es que en la hoja de ruta para la transición energética justa que este gobierno crea a partir de un ejercicio de diálogos nacionales, y que es además bien robusta, son unos 8 documentos de oportunidades, de desafíos, de directrices, el elemento de conservación no está tan presente, pero resulta que en los diálogos nacionales que se llevan a cabo, que son 27 diálogos más o menos, muchos de los cuales se dan sobre todo con centrales obreras del sector minero energético, solo hubo representación de la Amazonía a partir de 4 actores. Y para mí eso es muy diciente, porque para empezar los diálogos no llegaron al territorio amazónico, eso ocurre también con los llanos. Los diálogos se dan en La Guajira, hay uno que tiene lugar en Bogotá, en medio de la cumbre campesina, pero uno, no se dan en el territorio, y dos, no se dan con actores del territorio, o no al menos una población pues, representativa, teniendo en cuenta esto que venimos hablando de pues, la diversidad tan grande. O sea, Colombia en sí misma es supremamente diversa, y si uno se va por regiones, cada región es un universo gigante en términos culturales, en términos biológicos, en términos de sus organizaciones sociales, de las apuestas políticas que hay ahí. Y entonces pienso que el diálogo desde ahí empieza a estar un poco cojo, porque como es que yo me planteo una hoja de ruta que no llega a la Amazonía, que no recoge información, que no recoge dudas, que no recoge ideas de las personas que habitan esos territorios. Yo siento que esa es una oportunidad, pero además de una oportunidad es un poco una deuda que tienen en este momento las instituciones y las entidades. El tema de la transición energética apenas ha aterrizado un poco a la Amazonía. Hay organizaciones que tienen nociones, pero hace falta un ejercicio pedagógico, y entonces acá me quiero detener porque creo que una de las oportunidades grandes va por esa línea. Entonces, ya hay una hoja de ruta, hay algunos elementos, no toman a la región, pero podemos empezar a escalar cuáles son esos temas, cuál es ese horizonte que se propone, pero hay que hacer un ejercicio pedagógico, y esto también lo menciona a propósito de los tecnicismos. El asunto de esa transición es muy complejo, incluso para quienes estamos un poco cercanos a lo académico. Tiene unos elementos muy grandes, tan solo el hecho de entender cómo es la matriz energética colombiana, cómo es que funciona eso en términos de las zonas interconectadas, cómo funcionan los ductos, cómo es que se conecta el país. Ahora bajémoslo a las regiones. Entonces pienso que ahí está la ruta, hay que hacer pedagogía sobre qué es lo que se está planteando, pero tiene que ser una pedagogía, pienso yo,
me parece muy interesante poder hacerlo desde un enfoque popular y horizontal, que sea una cosa en doble vía, no repitiendo estos patrones de la institucionalidad baja la información, y se vuelve un poco una cuestión más de socializar y de informar, y hasta ahí llega. Entonces yo creo que va por ese lado. Una última cosita que mencionaría es que en la hoja de ruta no está tan claro, no se menciona con mucho detalle el tema de los minerales de interés estratégico. Y ahí nuevamente hablo por el Putumayo. Tienen toda la situación de la minería de cobre, pero también tienen zonas donde hay oro. Entonces, ¿eso cómo se va a coger, cómo se va a plantear desde la hoja de ruta, en qué momento se dialoga con las personas? Yo pienso que al menos serían esas dos rutas: apostarle a procesos pedagógicos que logren bajar esas discusiones y bajarle un poco al tema de los tecnicismos, hacer este tema comprensible, porque además es un tema que nos va a afectar a todos en algún momento, ¿no? Cuando uno ya piensa en términos del consumo energético, ya empieza a cuestionar sobre esa energía que yo consumo, de dónde viene, qué implica que yo pueda cargar mi celular, qué implica que yo pueda tener energía las 24 horas, qué implica para las regiones donde no hay esas garantías las 24 horas, pero que sí se vuelven zonas de sacrificio para poder dotar de energía a otros lugares. Yo creo que por ahí iría la cosa. Bueno, Maritza, muchísimas gracias por esa elaborada respuesta a esa pregunta de tesis. Entonces, pues bueno, a nuestros panelistas agradecerles por sus respuestas, por sus reflexiones sobre esta temática. Pero antes de despedirnos un poquito del panel, le vamos a dar la palabra a nuestro otro panelista que está conectado a través de Zoom, que es Epifania Ovaca, como lo mencionábamos, que pues también estado en el proceso pues, de elaboración, digamos, de este tipo de estudio, pero más para el caso del Perú, y es director de la organización Grupo Propuesta Ciudadana. Entonces, Epifanio nos va a comentar un poco cómo fue esa experiencia de indagación o los hallazgos principales del caso peruano, y también los puntos de encuentro y de relacionamiento o similitudes que puede generarse o encontrarse con Colombia. Entonces, Epifanio, bienvenido a esta conversación, muchísimas gracias por atender la invitación, y te damos la palabra para que nos puedas comentar cómo ha sido el caso peruano en relación con las inversiones para la conservación. Muchas gracias, muy buenos días. Les agradezco por esta oportunidad de tener una breve conversación con ustedes. Un saludo a todos y todas presentes en la reunión. Sí, efectivamente, este trabajo que ustedes están discutiendo, que están viendo ahora, ha sido elaborado de manera conjunta con el Grupo Propuesta Ciudadana de Perú, y nosotros hemos focalizado nuestra mirada, en el caso nuestro, en la región Loreto, ¿no?, que es similar al Putumayo en Colombia. ¿Y qué les puedo decir para darles las grandes ideas o los grandes resultados de este estudio que hemos hecho en este caso? Lo primero es, seguro esto es similar en Colombia también, es la grave realidad que vive la Amazonía continental, creo, y en el caso de Perú es muy grave en el sentido de que la deforestación es un proceso que está presente y es creciente, ¿no? Y tiene como origen, pues, digamos, actividades como los cultivos ilícitos, la tala de bosques para hacer agricultura, narcotráfico, la tala de bosques, es decir, todo este conjunto de problemas que están deteriorando el bosque amazónico peruano y en Loreto continúan. Una constatación penosa, diría yo, en el caso del Perú, es que frente a esta realidad uno esperaría que desde el Estado hayan políticas, acciones para por lo menos detener este grave deterioro de la Amazonía, que si no lo logramos hacer, como se dice en la hipótesis del estudio, se va a llegar al llamado punto de no retorno, en donde vamos a terminar perdiendo este territorio amazónico, con las graves consecuencias que ello tiene, no solo para nosotros, peruanos, colombianos, sino para la región y el mundo entero, ¿no? Entonces, en lugar de tener un
un gobierno que haga frente a esta situación. En los últimos, yo diría, 3 años observo un gobierno más bien aliado con estas economías ilícitas y que viene tomando decisiones normativas desde el Congreso para facilitarles la vida y reaccionar de estas economías. Hay una, yo diría, calificaría como una combinación de indiferencia, de desinterés e inclusive complicidad con estos hechos que estoy describiendo, tanto del gobierno que preside Dina Boluarte como del Congreso de la República, donde opera una mayoría ultraconservadora de derecha. Eso para digamos, como marco, y luego decirles que en términos de políticas públicas para la protección del bosque, en el caso del Perú, hubo una tendencia interesante de mejora de la institucionalidad, de las normas, yo diría hasta 2013-14, y de ahí en adelante hay entre un estancamiento y algunos retrocesos, pero los retrocesos más graves se han dado en los últimos 3 años, como he señalado, donde se ha modificado la ley forestal para legalizar, digamos, las invasiones que hacen al bosque y poner tanto cultivos que no son lícitos como los que son, ¿no? En nuestro caso, el Estado no aprobó o no validó el acuerdo de Escazú. La violación, el asesinato de defensores ambientales es creciente. Entonces hay un deterioro también en las políticas públicas y en la institucionalidad llamada a cuidar el territorio del bosque amazónico. En relación a los flujos públicos, porque el estudio pues, tenía que identificar y medir, digamos, cuánta plata llega al territorio amazónico para la protección del bosque, nosotros encontramos flujos públicos y privados, y para hacerla, digamos, breve, por ambos conceptos, en el periodo de 2012 a 2023 encontramos que hay en Loreto, en la región esta de Loreto, un gasto por ambos tipos de flujos públicos y privados alrededor de $30 millones al año para Loreto, lo que nos parece muy reducido, porque traducido en inversión por hectárea de bosque equivale a que estos flujos privados y públicos significan 0.88 centavos de dólar por hectárea de bosque al año, que es muy reducido, ¿no? Entonces su impacto va a ser en ese sentido marginal, creo yo. Y finalmente, en relación a digamos, a lo que hemos encontrado sobre los estándares de los cuales ustedes han estado hablando, nosotros realizamos primero una mirada general a estos flujos, pero después hicimos un análisis más detallado de 6 proyectos implementados, tanto públicos como privados, y de ahí lo que sale es que, por ejemplo, para señalar algunos, en el estándar de participación ciudadana, los proyectos son heterogéneos en la implementación de este importante criterio de en qué medida los proyectos incorporan la participación comunitaria de las comunidades indígenas desde la planificación y el proceso de implementación de los proyectos. Algunos lo hacen de alguna manera, otros no tanto. Los que menos cuidan este aspecto son los proyectos públicos. Los privados de cooperación internacional lo hacen de alguna medida, pero ahí hay un déficit, ¿no? Igual ocurre con el enfoque de género, también es muy variado dependiendo de los proyectos, y los que más descuidan igualmente son los públicos. En este caso, en derechos humanos pasa algo similar. Respecto a la sostenibilidad, es decir, de los resultados que tienen los proyectos, también en opinión de los actores a los cuales presentamos los resultados, hay, digamos, de cal y arena. O sea, en general la gente crítica de estos
los resultados que tienen estos proyectos. Y un aspecto que sí ha sido muy relevante y les he estado escuchando es el que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Allí nosotros encontramos que en los flujos públicos, la plata que utiliza el Estado, hay bastante información y detallada sobre el gasto, ¿no? Sobre cuánto gastan, en qué gastan, eso está más o menos documentado. Sin embargo, cuando uno busca información sobre los resultados que han logrado estos proyectos públicos, la información es, si no nula, escasa. En cambio, en los flujos privados de cooperación internacional ocurre lo contrario, es decir, hay muy poca información sobre el gasto que realizan estas entidades privadas, muy poca, datos generales, y sí tienen un poco más de información sobre los resultados. Hay evaluaciones al final del proyecto, uno puede encontrar un poco más de información sobre qué cosas han conseguido con estas inversiones. Entonces, hay transparencia y acceso a la información es un punto en el que hay que insistir en las recomendaciones, creo yo, para que tanto el Estado como los fondos privados se mejore sustancialmente la transparencia y la rendición de cuentas sobre la plata que llega, qué se hace y los resultados que obtienen. Y finalmente, comentarles que nosotros hicimos un ejercicio de validación, hicimos unos talleres de validación en Iquitos, que es la capital de Loreto, para presentar a un grupo de gentes, tanto de líderes de comunidades indígenas como funcionarios públicos, gente del Estado, para que opinen, digamos, sobre los resultados del estudio. Y allí fue interesante constatar que, sobre todo, los líderes de comunidades indígenas fueron muy críticos respecto a los resultados que traía el informe, que en general, digamos, como son de fuente que ellos mismos dan, informan sobre resultados relativamente positivos. Para la gente eso es, digamos, han relativizado estos resultados y he hecho críticas sumamente importantes que nosotros hemos recogido en los estudios, de tal modo que el estudio trae información de la fuente que encontramos, pero también lo contrasta con la opinión de los actores sociales que relativizan bastante, insisto, estos aparentemente buenos resultados. Entonces, eso es lo que les diría en resumen y claro, digamos, comparado con Colombia, en Colombia ustedes tienen actualmente un gobierno que, de lo que lo escuchamos, es bastante proactivo, tiene excelentes ideas en relación a la transición energética, el cambio climático, la protección del bosque. Hará falta ver en qué medida ese discurso se traduce en realidades en el Perú, ¿no? O sea, nuestra realidad es dramática, como acabo de comentarles. Muchas gracias. Bueno, Epifanio, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia y esos hallazgos particulares que ustedes desde Grupo Ciudadano pues han podido encontrar en el Perú. Pues, creo que tenemos similitudes en relación con aspectos de acceso a la información y transparencia, las dificultades para el involucramiento ciudadano, para la participación y bueno, pues también las reflexiones sobre, de pronto en este caso, la oportunidad y el posicionamiento de la temática en las esferas de gobierno, ¿no? Que quizás también es una condición un poco diferente, como lo mencionas, en nuestro país, pero también vale la pena poner en consideración la evaluación de resultados y puesta en marcha de estas acciones, ¿no? En efecto. Para aprovechar la presencia de nuestros panelistas, de Epifanio, de Nilce, Edgar y Maritza, entonces vamos a abrir un pequeño espacio tenemos 10 de preguntas del público a nuestros panelistas, entonces me voy a bajar acá de la cima. Y bueno, no sé si alguna persona del público desearía transmitir alguna pregunta en principio. Entonces, si quieres, por favor, te puedes presentar y César, quien va a dirigir la pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Jairo Gómez, yo soy asesor de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de
pues no tengo toda la información, no teníamos toda la información suficiente de la área nuestra, entonces no estamos sentados allá, pero sí queríamos de alguna manera manifestar, como lo decías, digamos que los temas, cómo estamos incorporando, digamos, los criterios de Escazú dentro de todos los instrumentos que tiene la dirección nuestra para el tema de licenciamiento ambiental. Entonces, digamos que estamos incorporando temas de derechos humanos, temas para protección de líderes ambientales, tanto la metodología para la presentación de estudios de impacto ambiental, los manuales de evaluación y seguimiento, los términos de referencia en lo que corresponde a la dirección. Ahora ustedes hablan de otros temas que también yo escuchaba a la señora ministra Elena manifestando, digamos, cómo, digamos, las comunidades no han podido incidir directamente, digamos, en la toma de decisiones cuando llegan, no solamente que se le asignen los recursos, sino cómo los pueden distribuir, cómo los pueden manejar. Eso ya lo han manifestado. Yo creo que este estudio que el Foro Regional hizo va a ser muy valioso para el Ministerio de Ambiente. Ojalá que ustedes también nos lo puedan presentar allá, digamos, a todas las direcciones técnicas en el auditorio, porque creo que tiene unas conclusiones muy importantes. Nosotros desde la dirección nuestra no manejamos proyectos de ese tipo, hacemos instrumentación técnica y normativa directamente para regular los sectores, pero sí manifestarles que estamos tratando de incorporar todos los elementos de Escazú, porque Escazú no solamente es un convenio, sino que es una oportunidad de protección de la conservación por parte de las comunidades y los pueblos indígenas en los territorios. Entonces es nuestra obligación hacerlo y pues invitarlos también a que nos apoyen en la inclusión de los criterios en lo que nos corresponde a nosotros y pues indicarles que efectivamente la ministra va a poder tener conocimiento de esto y ojalá ustedes puedan, a todas las direcciones técnicas y a los funcionarios compañeros de nosotros, ustedes les puedan tener esa información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario y por supuesto que estaremos totalmente dispuestos a contribuir. La idea de estos espacios precisamente es tener un diálogo, ¿no? Un relacionamiento con las entidades públicas, con todos los encargados del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas, diferentes entidades y agencias para poder construir conjuntamente. Entonces, creo que tú ya mencionaste el informe, se los vamos a, no se vayan sin el informe, por favor, que lo tenemos allí para entregar en un momento. Y bueno, pendientes a cualquier espacio que pueda surgir para seguir en esta conversación. No sé si alguna persona quisiera decir algo más o plantear alguna pregunta a los panelistas. Buenos días, mucho gusto, Gilson León del Departamento Nacional de Planeación. Bueno, respecto a algunos de las intervenciones de los panelistas hace un momento, yo sí quisiera pues comentarles que desde el Departamento Nacional de Planeación se ha ido avanzando en poder diferenciar la inversión de recursos a través, bien lo mencionabas, a través del mapa de inversiones, pero también ha buscado que a través de los proyectos de inversión se genere la regionalización para que ustedes puedan identificar cuáles son los recursos destinados para cada uno de los departamentos. Obviamente eso con unas justificaciones respecto a las inversiones públicas. Adicionalmente, pues quería consultarles si efectivamente habían indagado con las instituciones públicas las inversiones que se habían ejecutado que ustedes estaban analizando allí. Pues sabemos que pues por un lado debemos dar respuesta a estas inquietudes y que también pues se debe pues de alguna manera ser transparente con estos recursos y con cada uno de esos proyectos. Muchos de los proyectos que desarrollan las entidades del orden nacional, bien saben ustedes que las destinaciones son en ese sentido, prácticamente el territorio nacional, aspecto que pues, se viene cubriendo por ese lado, pero también se han empezado a desarrollar trazadores presupuestales que empiezan a identificar también cuál es el recurso o el destino que se van a dar a cada una, pues digamos que esas políticas transversales que tiene el país. Entonces, políticas de género, políticas con relación a las comunidades étnicas, políticas asociadas a paz. Entonces, es como para tenerlo en cuenta que esto ya se viene desarrollando. Y la consulta iría principalmente en ese sentido. Digamos, ¿qué trámites o qué acciones ustedes desarrollaron para poder identificar cómo estos presupuestos hayan sido destinados puntualmente a la región?
Gracias por la pregunta, porque me permite también señalar algo que ocurrió a lo largo del estudio, no mencioné por temas de tiempo. En efecto, hicimos indagación en muchos casos vía derecho de petición. Para que tengan así como en el radar, para este trabajo se enviaron alrededor de 56 derechos de petición. Y es una cifra que no debería ser. Entonces, pues importante porque está este mecanismo, es valioso, pero quita tiempo, digamos, en el caso de un estudio, bueno, podemos darnos relativamente tiempo para hacer como el acervo de la información, pero ahora imagínense en los territorios donde a veces no hay claridad sobre cuál sería el proceso del mecanismo para hacer eso. Entonces, pues, todo eso para decir, en efecto, hicimos esa tarea, 56 derechos de petición, algunos no fueron contestados, nosotros somos muy juiciosos y tenemos toda una matriz de seguimiento a estos derechos que contabiliza los días hábiles y demás, y a la fecha vimos que tienen 136 días sin respuesta. Datos también que dan cuenta de esto de lo que hemos sido tan repetitivos, pero es necesario mencionarlo, el acceso a la información sigue siendo un reto, incluso cuando se utilizan este tipo de mecanismos. Sobre la regionalización, de acuerdo, el mapa de inversiones tiene avances en términos de la regionalización que nos permitió hacer como esa lectura, pero sigue siendo muy general para el nivel de detalle que quisiéramos haber tenido, sobre todo en los casos de estudio. Esa es la razón de que en el caso colombiano los casos de estudio no hayan tomado proyectos de origen público, porque la información nos iba a implicar quizá más derechos de petición y pues el tiempo también se ha agotado para hacer el análisis de manera conjunta con Perú. Sería eso. Gracias, Maritza. ¿Alguna otra persona quiere? Muy buenos días, mi nombre es Leslie Ruiz, soy de la Liga Putumayo y estoy acá apoyándolos y acompañándolos. Agradecerles por ese excelente trabajo que se ha venido avanzando para nosotros como Putumayo, es un gran apoyo. Escuchaba las preguntas que les hacían a ustedes en la conversación ahorita, que decía que qué se puede hacer. Entonces, respecto a esos vacíos que se ha tenido referente a información y información técnica que viene muy técnica. Entonces, para las comunidades es un poco complejo poder interpretar, ejemplo, una instalación de un parque solar. Viene con un montón de fórmulas y cosas que para nosotros sería un poco complejo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sería buscar una estrategia para poder simplificar esa información, o sea, para nosotros más fácil de asimilarla y poder llevarla a una escala menor. Por ejemplo, miremos y hagamos un comparativo de consumo de energía alternativa. ¿Cuánto nos estamos gastando? Entonces, con eso y de esa forma, pues vamos a concientizar a las comunidades para que ellos sean también el apoyo, porque van a ser más personas aportando un grano de arena en este proyecto. También como política, obligar a las empresas sociales, públicas, para que compartan esa información, que no se queden con ella, porque son insumos importantes para poder establecer estadísticas e indicadores. También hay el acuerdo Azcazú, sería como hacerlo más, que se vea más referenciado en el Putumayo como tal. Entonces, conclusión sería como reto entender la transición no solo de manera técnica, sino también de manera social y política. Muchas gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Voy aquí. Buenos días a todos y a todas. Oscar Silva, del Ministerio de Minas y Energía. Ahora, escuchando las intervenciones que hacen del acuerdo de Escazú y el tema de transición energética, especialmente con el componente justo, me gustaría contarles que desde la cartera de Minas y Energía, y como muchas de las carteras a nivel nacional, estamos con el reto de la implementación del acuerdo de Escazú.
tenemos varios esfuerzos asociados al respecto. Y en cuanto a los componentes justos de la transición energética, estamos desarrollando trabajo especialmente, y hablando de Amazonía colombiana, enfocados a aterrizar un poco estos tecnicismos de que estamos hablando a través de la escuela TEC, la Escuela de la Transición Energética Justa, en el marco de las comunidades energéticas. Se hizo un proceso de postulación de las comunidades para ingresar, digamos que a estos proyectos. A partir de esto se hace una priorización, un enfoque, y especialmente en Putumayo es el lugar donde más comunidades energéticas se postularon de la Amazonía y más se tienen implementadas. Este componente de transición, ustedes saben que pues, involucra una temporalidad importante, no se hace de un día para el otro, pero pues es importante que se conozcan estos esfuerzos que se están articulando con la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, el OPIAC, a partir de la MRA, la Mesa Regional Amazónica, aterrizando esto en las comunidades, tomando sus percepciones, la cosmogonía, todas estas implicaciones que tiene este trabajo y que pues estamos dispuestos a seguir trabajando con ellos y la información que requieran para conocer de pronto el detalle de lo que tenemos asociado a esto, en el marco del cumplimiento de la sentencia 4360-2018 de Amazonía Colombiana Sujeto de Derechos. Estamos también desarrollando varias actividades en el marco, digamos que asociadas a las entidades adscritas en proyectos de energías renovables, que falta mucho por desarrollar, que sabemos que hay cosas que faltan, pero que sabemos que estamos desarrollando acciones y que nos ponemos a disposición de lo que requieran para digamos, dar claridad y que conocimiento y acceso a esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario, me parece. Quiero tomarme un momentico, un segundo, muy importante porque ahorita en el segundo bloque vamos a presentar las propuestas de transición energética para el Putumayo y hay una propuesta al respecto, entonces qué bueno que ya hayan acciones. Hablaremos de eso. Escucharlo desde el territorio y quiero hacer la consulta para Emilce y Edgar especialmente cuando ustedes han comentado, por ejemplo, del involucramiento de la comunidad en todas las etapas y más allá de un proyecto, ¿cierto? Entonces, desde la formulación hasta la evaluación, ¿se han tenido más experiencias así o si realmente ha sido, o si realmente necesita más de eso, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunas convocatorias que ya ponen como obligatorio que las comunidades estén involucradas, pero sabemos que eso no es, digamos, la regla, ¿no? Parece más como uno u otro ejemplo. Y la segunda consulta es si han tenido como intercambios entre las comunidades de los diferentes países que conforman, ahí hablando de Cuenca, Putumayo, más allá del territorio colombiano, se han podido tener estos intercambios entre comunidades. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere empezar? Edgar. Muchas gracias por la pregunta. Pues realmente el tema de la inclusión ciudadana en la toma de decisiones ha sido un problema histórico. No hay una inclusión ciudadana incidente y además de que sea incidente, que sea adoptada la postura o la posición o la presentación o las manifestaciones ciudadanas, no se adoptan. Muchas veces quedan comentarios, quedan allí sugerencias y ya se queda porque ya viene establecido el esquema de cómo se van a hacer las inversiones y las acciones y las soluciones de los problemas. Entonces, eso hay que trabajarlo, estoy de acuerdo, eso hay que trabajarlo y ese es un ejercicio
de todos. Ahora que escucho al Ministerio de Ambiente hablando de Escazú y al Ministerio de Minas hablando de Escazú, hemos notado también en el territorio que llegan muchos hablando de lo mismo. Entonces, como que se vuelve un poco repetitivo el ejercicio y agotador. Entonces ahí hay una invitación y es a articular acciones entre lo que les corresponde. Y así hay muchos temas, no solamente el tema de Escazú, el tema de ordenamiento territorial, que es un llamado urgente que tiene que ver también con la sentencia. Entonces hay muchos aspectos en el tema ambiental que se hacen de manera un poco independiente o desconectada. Entonces ese es un reto institucional, reto de la institucionalidad. Y allí, digamos, el aporte y la presencia ciudadana no se recoge en esas observaciones, que sería un poco lo que ahora, más adelante en la mañana, vamos a ver en el tema de la transición energética y de la agenda y de cómo estamos considerando las organizaciones que estamos apoyando este ejercicio. Pero también hay otro elemento allí que es necesario y es otro reto para las organizaciones y los ciudadanos, es cómo hacer esa incidencia política, y esa incidencia política requiere, por supuesto, hacer un trabajo colectivo de organización y de unidad, de comunidad, para poder llegar hasta allí. Estamos avanzando, hay una incidencia que se ha venido haciendo un poco también como las instituciones por organizaciones. Estamos avanzando en lograr un ejercicio más común, más junto, más conectado, para que haya una incidencia real. No sé si Emil sitio. Pues como lo dice Edgar, creo que hace falta trabajar sobre la formulación de un mecanismo para que se garantice esa participación en la formulación, en la gestión, en la implementación y elaboración de esos proyectos. Pues uno entendería que por lo menos todas esas inversiones que han llegado hasta ahora al departamento, de alguna manera, como lo muestra pues aquí el estudio, tienen que ver con proyectos que están dentro del plan de gestión ambiental, digamos, de Corpo Amazonia, o el mismo plan regional de biodiversidad, o bueno, en el plan climático, bueno, o sea, todos los planes. O sea, uno puede partir del principio de buena fe que son recursos que afectan esas líneas de acción que están en estos planes. Sin embargo, el punto, digamos, el cuello de botella está en que, por decir, la comunidad en la que se está implementando el proyecto no sabe nada, absolutamente nada, o sea, no sabe ni por qué concepto vienen los recursos, ni quién es el, mejor dicho, etc. Simplemente que luego, cuando volvemos a saber de que el proyecto sí tenía que ver con este proyecto, que este plan, que bueno, esto, cuando se presentan ya los informes y las estadísticas, cuando usted se va a ver, no, es que la comunidad tal, entonces ahí llegó el proyecto. Este tema que de alguna manera se evidencia también en todos los recursos que la cooperación internacional ha dado, ¿cierto?, para estos temas de conservación, es donde pues Edgar hace una muy buena propuesta, que es, bueno, pensémonos en un mecanismo para que se garantice esa participación. Con el tema del programa PEDER, es como un poco interesante porque, bueno, ahí aparece como un tema eso de que la etiqueta PEDER, que el certificado de concordancia, que usted tiene que ir allá, que cuando son proyectos que van a alocar paz, entonces tienen que socializar con las comunidades. O sea, hay como un carácter, o sea, una vinculación que lo deben hacer. No sé, los financiadores, o sea, pues me supongo que deben tener unas condiciones pues para poder financiar ese tipo de proyectos, que tienen que alinearse como con las políticas públicas, y por lo menos de que eso sea un criterio, o sea que donde usted vaya a focalizar el proyecto, ese núcleo, esa zona, pues las comunidades tengan ese conocimiento. Entonces, creo que ahí hay un desafío, ¿no es cierto?, por revisar bien a partir de este estudio que nos lo ha construido Foro en Putumayo, y mirar cómo se podría subsanar eso, ¿no? Porque obviamente no podemos decir que no se hacen rendiciones de cuentas,
o sea, incluso puede conocerse que se haga socialización de proyectos, o podríamos escalar a que las administraciones municipales tengan conocimiento del proyecto, pero ya que baje como a la base, donde están las comunidades que van a ser beneficiadas o perjudicadas, ahí es donde realmente está como ese vacío, ¿no? Entonces creo que esto es un asunto que nos compete a todos, tanto a la ciudadanía, o sea, a las comunidades, como a la institución, a la cooperación, al sector privado. Es buscarle como esa solución, esa alternativa. ¿Qué vamos a hacer cuando se trate por lo menos de este proyecto? Hoy en este momento conocemos la convocatoria por lo menos del Camino de la Pantera, del Banco Interamericano de Desarrollo, donde por lo menos van a apoyar con 4.000 millones de pesos a emprendedores amazónicos. Eso está generando expectativa en nuestro departamento, porque bueno, el tema de los bionegocios y bueno, y ahí hay unas apuestas muy importantes. Es como eso se vuelve un poco, así como dijo Marisa, más popular, ¿no? O sea, cómo pues la información se hace más accesible para que, bueno, hasta el pequeño emprendedor amazónico, el que esto, hasta el último, pues tiene un conocimiento. Creo que eso es como retos, porque obviamente eso también estamos hablando de recursos, ¿no? O sea, la participación no solo se hace así como, sí, implica un gasto público, implica voluntad política, implica, digamos, también que la norma facilite eso. Entonces, creo que hoy en día estemos ya como teniendo más, o sea, estemos más conscientes de que hay que trabajar en ello, pues muy importante todo el apoyo, la cooperación para poder ir resolviendo estas cosas y que finalmente los recursos, digamos, se den y uno no les escuche como en escenarios cuando va la Unión Europea con todas sus embajadas y pues las comunidades dicen, pero bueno, ¿dónde se están quedando los recursos? Eso es triste y realmente pues no queremos que eso continúe, porque venimos de una región donde hay muchísimas potencialidades, tenemos muchas ventajas, tenemos un talento humano y una diversidad, o sea, realmente no puede pasarse eso en un territorio en el que realmente puede volverse una experiencia exitosa de cualquier cosa que se haga en él. Gracias, Enilce. Me voy a permitir formular unas preguntas, principalmente para Epifanio, ya que quisiéramos también ahondar un poco en esa experiencia del Perú. Entonces, bueno, son tres preguntas muy rapiditas, Epifanio. La primera que quisiera hacerte con base a lo que comentabas, en que hay una condición diferenciada en las posibilidades de acceso a la información según la fuente de implementación o el encargado responsable de implementación de los programas de conservación. Entonces, en el caso del gobierno del Perú, pues es más difícil acceder a información sobre resultados. Pero en el caso de la cooperación es más fácil acceder a la información sobre resultados y más difícil en el caso de, digamos, de los gastos. Quisiera preguntarte, ¿qué balance haces o qué resultados concretos, más bien qué balance y qué análisis haces de esos resultados obtenidos a través de la implementación de programas de cooperación? Creo que sí, ¿no? No, por el momento. ¿Haces algo? No, pero ya lo vamos a conectar. Entonces no. ¿Sí? Ok, entonces vamos a darle la palabra a Nice y no sé si otra persona por allí, para tener en cuenta, uno allá atrás, dos, otra persona más. Uno y dos. Tres, ¿quién es el tres? Sobre los intercambios de experiencias como entre comunidades, pues porque nosotros somos un departamento de frontera con Ecuador y Perú, ¿no? El Leguízamo, pues ahí está cerca un parque natural Huepir, a una hora, Soprín Vargas, y pues allá también está esta zona de protección de Sencella, Mecaya, Yurilla. Pues realmente nosotros desde el espacio de participación que representamos en Tumayo, pues no tenemos conocimiento de intercambios entre, pues me supongo, sí hemos tenido conocimiento de intercambios que hacen las comunidades a ese nivel, entre Perú, comunidades indígenas sobre todo, de Ecuador, Perú y Colombia, que se encuentran en el trifronterizo ahí en Perú, en Leguízamo, perdón, pero ya pues como espacios como llamados desde la institucionalidad para que nos encontremos
contar esas experiencias de lo que es unirnos más para proteger como todo ese bioma amazónico donde nos encontramos desde la cuenca, digamos, amazónica, pues realmente no hemos participado ni hemos tenido conocimiento, ¿no? Y que nos parece como una acción estratégica, por lo que si revisamos los planes de desarrollo fronterizo entre Colombia y Perú y Colombia y Ecuador, pues realmente encontramos que hay unas líneas de acción dirigidas a poder aunar más esfuerzos en el tema de proteger pues la Amazonía desde la frontera. Entonces es muy interesante. Recording stopped. Buenos días, muchísimas gracias. Ni siquiera tengo que saber, pero mi nombre es Natalia Díaz. Vengo representando al Centro Transnacional TRAYEX para las transiciones justas y la sustentabilidad. Yo quisiera preguntarle especialmente a Emilce y a Edgar. Ustedes han denunciado que tienen desconocimiento frente a los actores que ejecutan presupuestos de conservación en la región, pero pues existen varios proyectos. Acá pues también nuestro colega del ministerio nos dice que recibieron muchas propuestas, por ejemplo, de comunidades energéticas desde Putumayo. Entonces, mi pregunta es como un poco va dirigida a ustedes, porque consideran si precisamente hay tantos proyectos que no están llegando a los líderes, porque no están siendo ejecutados por personas que ustedes pues conozcan. ¿Qué pasa con esos términos de referencia de estas convocatorias? Son muy difíciles para que pues, los emprendedores de la región puedan realmente acceder a ellos, o lo que sucede es que no llegan esas convocatorias. Pues, bueno, han hablado de que ya ha habido un poco más de acceso a la información, pero ¿cuál sigue siendo como esa barrera, ¿no? Para que realmente pues, se pueda acceder? O por otro lado, falta más formación, digamos, específica para que entonces estos proyectos y esos presupuestos queden entre las personas realmente del territorio. Frente al tema de las convocatorias, ¿no? Porque sí, aquí no podemos decir nosotros y además tampoco representamos a todo el departamento, ¿no? O sea, somos, hemos dicho, el 0,5 de liderazgo y la capacidad, el potencial humano que hay allá. O sea, nosotros simplemente pues participamos en algunos procesos, ¿no? Desde esa experiencia sí podemos reconocer que pues hay muchas convocatorias como la que nos ha llegado ahora recientemente, Camino a la Pantera para emprendedores amazónicos y en fin, las comunidades energéticas. Pero entonces debemos reconocer que sí se requiere más asistencia técnica, o sea, más acompañamiento, o sea, no solo es sacar la convocatoria y ver por lo menos que pues, las entidades territoriales a veces ayudan en hacer ese acompañamiento pues, para que se presenten incluso las juntas de acción comunal que ahora se han promovido mucho, que también puedan participar en algunas convocatorias, o empresas que se conforman en la región, pero pues que apenas están empezando como esos procesos, digamos, de participar en esas licitaciones. Sin embargo, también se identifica que pues hay como muchas trabas, muchos obstáculos en lo de los requisitos, y también pues como son empresas que apenas sociedades que apenas están comenzando, también me supongo que tienen dificultades en el músculo financiero para poder también ahí pues empezar como a aportar para desarrollar las actividades. Es decir, yo pienso que si diseñamos convocatorias se debería tener en cuenta como las realidades de ese territorio, ¿cierto? Y me parece que cuando pues Putumayo y los 9 municipios son categorizados como programas FEDER por las conflictividades que históricamente por lo menos han pasado, donde nos muestran que pues, son municipios de extrema pobreza, donde la capacidad institucional es casi nula, donde prácticamente pues, hay presencia de cultivos de uso ilícito, que pues ese es como el cultivo de subsistencia,
donde en este momento pues hay la reconfiguración otra vez de actores armados. Entonces, no sé si pues digamos, desde la política y lo técnico permite que realmente las convocatorias tengan un enfoque diferencial, ¿sí? Porque una cosa pues es sacar una convocatoria para el centro del país, otra cosa es sacar una convocatoria para un territorio abandonado históricamente, donde prácticamente ha reinado la corrupción, porque pues finalmente hacer el control social pues está permeado por otras cosas ahí que usted pues, mejor dicho, si así usted quiere hablar pues no va a poder hablar mucho. Entonces es eso, o sea, es como esas políticas, esos programas, esos proyectos, esas convocatorias, esas posibilidades. Nosotros, y lo decimos porque pues finalmente sí tenemos una interacción con las administraciones municipales, y nosotros, así como podemos ver debilidades en la administración municipal, también miramos también limitantes que son ocasionadas por otros que les competen. Entonces, y voy a poner así claramente, por lo menos convocatorias de vivienda, pero entonces vaya y hagan todo el proceso y ponen a las secretarías de planeación a recoger documentos y requisitos y generan una expectativa y crean un conflicto porque se presentan 1000 personas y ahora toca escoger 30 cupos, y ahora cuando se presenta ahí tiene que empezar a descartar porque no cumple con los parámetros. O sea, creo que las convocatorias tienen que ser más honestas, más precisas, más diferenciales y sobre todo, por lo menos, más acompañamiento técnico en todo el proceso. La particularidad del modelo nuestro es totalmente descendente. Decisiones de arriba hacia abajo, y el último eslabón es el ciudadano. Entonces, el ciudadano a donde llegan este tipo de invitaciones, muchas veces o siempre, que se queda, si no llega, se queda tranquilo igual que si llega. No hace la denuncia, como lo planteas, la denuncia a la institución, puede ser la denuncia simplemente de la consulta de qué pasó o cómo va, qué se tiene, mucho menos la denuncia jurídica, porque no tiene los elementos para hacer una denuncia frente a ese tipo de invitación que se está presentando. Entonces, en ese ejercicio es un poco también el planteamiento de que debe girarse un poco al modelo, y el modelo debe tener una incidencia fuerte de abajo hacia arriba en un punto de encuentro donde hay más pertenencia, más conocimiento y apropiación, y poder hacer realmente un seguimiento y un control de mayor efectividad sobre las decisiones que se tomen de manera conjunta. Gracias. Voy a dar la palabra a las últimas 4 personas. Tenemos aquí, allí y ustedes. ¿Listo? Y entonces con eso cerraremos nuestro panel y conversación sobre este informe de análisis de inversiones para la conservación. Bueno, entonces, qué pena, vamos a darle la palabra brevemente a dos compañeras del Putumayo que quieren complementar un poco sobre la pregunta. Gracias Felipe, gracias Natalia por la pregunta que realizas al respecto de los términos de referencia. Y complementando un poquito lo que menciona Milce, hay que ser muy realistas de dónde estamos parados. Estamos en la colita del país, allá donde no llega nunca nada, donde el Estado nos ha tenido olvidados y solamente nos ven para extraer lo poco que hay. Realmente estos términos de referencia cuando llegan de un día para otro. Cuando las personas, las asociaciones de las zonas rurales se dan cuenta, ya no alcanzan a salir a una zona urbana a tener acceso a internet para poderse postular. Y muchas veces, como lo mencionó también Emilce, esas organizaciones que quisieran poderse postular y ser las ejecutoras no tienen la documentación completa, les falta un documento, les falta algo. Y muchas otras veces, que en la mayoría, las licitaciones ya están amarradas. Entonces, desde que salen ya tienen un ejecutor. Entonces, abren la licitación o la convocatoria únicamente para cumplir un requisito. Pero a dedo se adjudican
a personas, amistades, organizaciones, entidades que van, por ejemplo, desde el norte de Santander, Boyacá, por acá, norte del país, van, hacen presencia al territorio, ejecutan 2 pesos y dejan tirado y abandonado el resto. Entonces, por eso es que los recursos, ni se ve la inversión, ni se ve lo que se hace, y siempre seguirán creciendo las brechas sociales de pobreza en el territorio. Gracias, Felipe. Hola a todos y todas. Soy del municipio de San Miguel, igualmente acá del Comité de Transición Energética. Referente a algunos proyectos que se han hecho pues, para la transición energética, hubo proyectos de fotovoltaicos en los cuales se realizaron sin la mirada o sin la opinión de la población o la comunidad, en los cuales estos pues fracasaron. ¿Ya? ¿Por qué? Los entregaron, pero no les dieron ni capacitación, ni los técnicos, ni nada pues para poder hacer pues su mantenimiento, explicarles cómo se manejaban eso. Entonces eso fue un total fracaso. Claro, Putumayo ha presentado varios proyectos, pues más que todo se ha concentrado en el fotovoltaico, pero la transición energética, recordemos, no solamente es solamente fotovoltaicos, es desde un contexto social y otras alternativas en las cuales tenemos que buscar. Entonces, eso quería complementar. Y no se han aprobado todavía. Se han presentado, pero no se han aprobado. Gracias. Ahora sí, las últimas 2 preguntas y cerramos. Hola a todos, mi nombre es Arpiero Paván, hago parte de la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial Urbana del Ministerio de Ambiente. Aquí, de pronto, y escuchando un poco lo que habían mencionado nuestros panelistas, quería dar claridad de que el Ministerio de Ambiente se están abordando temas en licenciamiento ambiental. Se están utilizando términos de referencia basados en lo de acuerdo de Escazú, prácticamente para darle sencillez en un lenguaje no técnico, como nos mencionó la compañera de la MINCA, y prácticamente para actualizar e incorporar criterios de cambio climático. Estos términos de referencia también están contemplando el decreto 1275/2024. Este decreto específicamente incorpora que las comunidades indígenas sean consideradas como autoridades ambientales. Esto será desarrollado basados en unas resoluciones que serán expedidas y porque se están formando desde este momento en adelante. Y la última pregunta, por aquí. Gracias. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Laura Montaño, vengo de la organización pública Lo que Pagas, Pay, quienes la conozcan, un movimiento internacional. Y esta pregunta es principalmente para Marisa, pero también me gustaría conocer la opinión de Nilce o de Edgar. Veo en Putumayo un departamento históricamente petrolero, y creo que ahorita acá los compañeros lo mencionaban un poco, con una economía extractivista, y creo que toda esta conversación de flujos financieros hemos estado hablando de conservación, y recordando un poco que todos estos flujos financieros para la conversación vienen de esta apuesta de financiamiento climático, de un cambio, un poco de modelo de desarrollo que se mantiene todavía en el gobierno actual. Vamos a ver qué pasa, pero todavía está. Y quisiera saber qué balance inicial hay en este momento en el departamento, en qué esto realmente está llevando a las instituciones, porque pienso que la conversación ahorita en el evento va a ser transición energética justa, que estamos hablando de conversación, y quiero entender un poco cómo han percibido en el departamento o cómo percibieron en la investigación que estos flujos financieros puedan estar realmente creando unas bases para una transición energética justa y no sean simplemente como un acompañamiento un poco más verde, ¿no? Como la partecita verde de una economía extractiva, sino realmente una implementación de una bioeconomía como apuesta estatal. Sí, creo que eso sería como. Gracias, Laura. Gracias, Laura, por la pregunta. En efecto, y de hecho es uno de los puntos diferenciales con Perú, algunos de los flujos que el caso colombiano logra rastrear, de los 130 que identificamos, sí contemplan algunos pinitos, pero digamos algo que pueda dar cuenta de sentar bases, de pronto no tanto. Son proyectos que se enfocan en procesos de formalización minera,
Y uno, que es bastante incipiente, por eso no lo seleccionamos como estudio de caso, tiene que ver con remediación minera. Y esto es bien, bien importante, lo van a ver en el segundo bloque cuando ya tengan la oportunidad de conversar con las y los compañeros del colectivo de Putumayo, que van a plantearles unas propuestas sobre transición energética justa en Putumayo, y tiene que ver con el tema de pasivos ambientales, que ya tenemos una ley, pero ahí hay que mirarlo también con lupa, porque pues la ley tendrá que entrar a definir y a detallar, a precisar cómo va a ser esos pasivos ambientales y esa remediación, si se trata del cierre de minas, por ejemplo, o el cierre de pozos petroleros, que tienen implicaciones diferentes. Eso todavía no se alcanza a ver en los flujos, es algo que más bien venimos construyendo, cuestionando desde el trabajo que hacemos junto a los y las compañeras del colectivo de Putumayo. Y redondeando, lo que me preguntas puntualmente para los flujos es eso, hay algunos flujos, realmente son muy pocos, hablaremos de unos 4 o 5, que tienen en cuenta aspectos como de minería, y en eso se centra la transición, y otros que tienen que ver, como lo mencionaba Tatiana, en fotovoltaicas. Y entonces acá, si se piensa puntualmente para el Putumayo, hasta el momento hay una visión muy limitada de qué va a ser la transición. Uno, porque está voltando apenas la parte de el traslado de una energía fósil, con fuentes fósiles, a energías con fuentes no convencionales. Y dos, porque pues digamos que se centra en esos elementos más del orden técnico, todavía no pasa a lo social, entonces digamos que el apellido justo por ahora carece de un desarrollo, así que meterle, por ejemplo, el tema de reconversión laboral y diversificación económica, que para eso también hay unas propuestas más adelante, las van a conocer. Pero también hay que darse la discusión respecto a los minerales de interés estratégico. En el discurso global se han llamado minerales críticos, en el caso colombiano se han llamado de interés estratégico, y eso tiene, al menos en términos políticos y jurídicos, una connotación diferente. Hay unos 17 minerales ya listados, y de esos minerales al menos 3 están presentes en Putumayo. Entonces hay que ponerle la lupa en ese sentido y seguir trabajando por realmente crear unas bases para esa transición, porque en la identificación de flujos todavía no es muy claro. Bueno, 130 flujos, dice, pues yo la verdad no los he visto pasar por allí, y creo que esa es una constante, ¿no? La ciudadanía, la sociedad civil, las comunidades, puede que lleguen hasta, en esa construcción descendente, puede que lleguen hasta los administradores públicos. Máximo uno que otro llegará hasta la sociedad civil, pero muchos se quedan allí porque eso es parte del proceso, que lleguen allí, a las administraciones, alcaldías, gobernaciones, gobernación. Entonces ahí en ese ejercicio se pierde, nos perdemos los ciudadanos y no conocemos. Entonces ahí hay un desconocimiento fuerte de los flujos, de las intenciones de los flujos, de las características de los flujos, de los orígenes de los flujos, de el desarrollo que debe tener. Entonces hay algo que es necesario profundizar y trabajar. Entiendo que sí, el ministerio viene haciendo, digamos, una serie de ajustes y de cambios y de inclusión, pensando también un poco en los ejercicios que el ministerio, primero la importancia para el gobierno sobre la Amazonía, pero también el interés del ministerio de que los ciudadanos realmente podamos hacer ese ejercicio que es permanente, el reclamo. Eso lo recibió en varias ocasiones la anterior ministra, y en eso se está trabajando. O sea, sí, entiendo que se está trabajando, pero eso no quiere decir que se haya resuelto. Y la constante, si eso ha sido histórico, romper eso y mejorar eso igualmente requiere un trabajo permanente y requiere un esfuerzo grande, y de todos. Entonces ese es un poco el panorama de
de lo que hoy tenemos en este tema de los flujos. A mí me parece muy importante la pregunta porque nos permite abrir nuestro pensamiento a realmente cómo construir esas bases para la transición energética en el departamento, reconociendo las condiciones biofísicas y ambientales pues, de nuestro departamento, ¿cierto? Y sociales, ¿no? Entonces, como dice Edgar, o sea, es que aquí no venimos a decir que pues no se ha hecho nada o que todo es un caos, no, una tragedia, no, o sea, porque yo creo que nuestra actitud como bueno, o sea, como líderes obviamente o como estemos en esta función acá, es aprender de lo que se haya hecho mal y reconocer lo que esté bien. Un ejemplo, por lo menos cuando se implementó el proyecto de estufas eficientes en el Alto Putumayo con las parcelas dendroenergéticas para pues, reducir la tala y la quema de, digamos, de esta madera y reducir todo el tema de la remoción de masa en la cuenca alta del río Putumayo, o sea, bueno, cosas así, ¿no? Uno dice, bueno, pues están como enfocando hacia el tema de empezar a cambiar como esos modelos. Y me parece que es clave en ese momento porque si empezamos a construir ese modelo de la transición energética, tenemos que ser capaces en esos proyectos de conservación de reconocer problemáticas estructurales que tiene el departamento de Putumayo. Entonces, un ejemplo, nosotros en este momento tenemos que el 70% de nuestro departamento no tiene formalizada la tierra los campesinos. La otra cantidad de tierra está entre lo de la zona de reserva de ley segunda, entre resguardos y todo el tema de los bloques petroleros. Entonces, por lo menos, si nosotros queremos que realmente estos proyectos de conservación ambiental realmente sean efectivos, o sea, haya un compromiso digamos, en conservar la tierra, en el uso sostenible del suelo, todo eso, tenemos que partir por garantizar como la seguridad jurídica, digamos, de esa tierra. Y por eso yo decía, o sea, ¿conservar para quién? Es decir, por lo menos, a usted me dice aquí, bueno, 20 familias, como el caso, un ejemplo, caso que conozco para Puerto Asís, donde hay un número de familias que están agrupando para conservar todo un bosque. Pero esas familias, de 400 familias, solo 3 tienen escritura, el resto tienen puros documentos de compraventa. O sea, entonces, y vamos a proteger ese bosque, y ella dice, bueno, y pues finalmente ni siquiera yo soy dueña de esa tierra, porque en cualquier momento pues puedo salir de aquí. Entonces es como que construir la transición energética nos permita reconocer como otros problemas pues estructurales que tienen, como el tema del acceso a la tierra. Bueno, muchísimas gracias Emilce, Edgar, Maritza, Epifanio y a todos y todas ustedes que han participado en esta conversación, en este diálogo sobre el estudio. Muchísimas gracias por sus aportes y por su atención a este espacio. Espero que, o esperamos en general, que puedan consultar el informe que les hemos entregado y que pues sirva también para establecer nuevas sinergias de trabajo al respecto con las diferentes personas que están aquí. Entonces, pues, un aplauso para nuestros panelistas. Vamos a ofrecer el refrigerio. Vamos a tener una pausa de 10 minuticos mientras consumimos el refrigerio y continuaremos con nuestro segundo bloque correspondiente a la agenda de transición energética justa para el departamento del Putumayo.